Buenos días. Vamos a hacer el cálculo de esta poligonal. Lo primero es identificar los puntos de coordenadas conocidas en el estadio de observaciones. Entonces, veo que en este caso está, las observaciones nos han hecho como se supone que haríamos en un caso convencional. Es decir, en un caso convencional me estaciono en un punto de coordenadas conocidas, en este caso 100. Veo que efectivamente se ha estacionado en el punto 100 y lo primero que hago es observar a un punto de coordenadas conocidas para poder orientar, para calcular mi desorientación. En este caso veo que no, se estaciona en 100 y lo primero que hace es observar a 200 dos veces y por último a 500. 500 es ese punto de coordenadas conocidas. Entonces, bueno, no hay ningún problema, veo que se estaciona en 100, visa a 500 y luego se estaciona en 200, de 200 bis a 100, de 100, de 200 bis a 300, de 300 bis a 200. Bien, voy a hacer aquí la secuencia. Entonces, lo primero que hago es colocar la... Lo primero que voy a hacer es un gráfico con la distribución de la poligonal. Entonces veo que estaciono en el punto 100, voy a poner aquí 100, viso al punto 500, 500, de 100 viso a 200, veo que he avisado dos veces y que las horizontales no coinciden, pero que difieren cerca de 200 grados, de lo cual deduzco que una es círculo directo y otra es círculo inverso. Ya veremos ahora cómo saber cuál de las dos es círculo directo y cuál es círculo inverso, pero veo que de 100 visa a 200 y luego se estaciona en 200, así que 200 es una base. En 200 visa a 100 para orientar, de 200 visa a 300 y luego se posiciona en 300, así que 300 es una base. De 300 visa a 200 para orientar, esto está bien. De 300 visa a 400, se posiciona en 400, con lo cual 400 es una base. En 400 visa al punto 34, supongo que es un punto que radia. Visa a 300 dos veces y visa a 500. Luego se posiciona en 500, así que 500 es una base. Y en 500 visa a 100 y visa a 400. Es decir, por último de 500 visa a 100 y visa a 400. Tengo, por tanto, una poligonal cerrada porque todas las observaciones tienen observaciones directas y recíprocas. ¿Vale? Ya tengo esta es la estructura de mi poligonal, que sería lo primero que voy a calcular, porque una vez que calculo la poligonal, si veo que el cierre es correcto, entonces podría continuar haciendo el resto del ejercicio. Pero si veo que la poligonal, al llegar a 100, desde 500, calcular las coordenadas de 100, veo que no es correcto, entonces daría por terminado el ejercicio o repasaría el enunciado. Bien, aquí veo que tengo, para la observación al punto 200, veo que tengo círculo directo y círculo inverso. ¿Cuál es el círculo directo? La posición de círculo directo en el equipo siempre será la que tenga un ángulo vertical que se sitúe entre 0 y 200. Y ya veremos esa demostración en otros vídeos. Por tanto, este es círculo directo. De momento en esta práctica, como quiero hacer algo más sencillo, voy a olvidarme de trabajar con regla de Bessel y de promediar las lecturas. Así que el círculo inverso no lo voy a utilizar. Lo tacho. Voy a ver, en este caso tengo círculo directo, círculo inverso. Con círculo inverso no quiero trabajar, así que me lo quito y ya he dejado el estadillo de observaciones depurado. Bien, lo primero que hago es calcular, porque yo sé que la tangente del azimut del punto A al punto B es el incremento de coordenadas que existen entre A y B y el incremento de coordenadas que existe entre A y B. ¿Vale? Así que voy a calcular estos incrementos, siendo el punto de estación el punto 500, perdón, el punto 100 y el visado el 500, el incremento para la X entre 100 y 500 será la coordenada de 500 menos la coordenada de
el punto 100. ¿Vale? Entonces voy a calcular esto, que me da como resultado 30. Voy a calcular el incremento de la I de 100 a 500, que será lo mismo. En este caso, 100 menos 125, que corresponde con la I del punto 100, será menos 25. Y ahora llega el momento de saber en qué cuadrante se sitúa el punto 500 respecto al punto número 100. Entonces, si yo dibujo un eje de abscisas y ordenadas y veo que el incremento de X es positivo y el incremento de Y es negativo, está claro que el punto 500 se sitúa respecto del punto 100 en el segundo cuadrante. Y esto me va a permitir calcular el correcto valor de la arcotangente, porque yo sé que la arcotangente es el valor, la arcotangente del azimut de 100, perdón, de 100 a 500 tiene este valor. Por tanto, es 25. La arcotangente es y si yo calculo el valor de ese arcotangente, me dice por tanto que el azimut sería entre 100 y 500 sería menos 55.7715. Yo no quiero trabajar con valores angulares negativos. Y además no solo eso, sino que este valor, menos 55, representaría como una medición en este sentido y no es el azimut. Realmente ya sé que ese azimut no está en el cuarto sector, sino que está en este sector. ¿Por qué? Porque procede de una división que es positivo o negativo. Por tanto, para corregir esto, le tengo que sumar 200 grados. Ya sabéis que estamos trabajando en el sistema centesimal, así que el azimut correcto sería de 144,2284. El azimut de 100 a 500. Con este azimut lo que puedo calcular ya entonces es la desorientación que tengo en este punto 100, porque yo sé que el azimut es la desorientación más la lectura, de lo cual deduzco que la desorientación es el azimut menos la lectura. Ya sabemos que esta lectura es lectura horizontal, que habla de estas lecturas de aquí, ¿vale? Y ya sabemos que la desorientación es siempre la misma para la base, así que la desorientación en 100 será el azimut de 100 a 500 menos la lectura de 100 a 500, hablando de lectura horizontal. Por tanto, si realizo esta operación de 144 menos 15, que es la visual entre 100 y 500, pues si a este valor le resto los 15,0234, el resultado de la desorientación en 100 es 129, 20, 50. Esta desorientación para la estación 100 me sirve siempre y cuando yo no modifique las condiciones de observación, las condiciones de la estación. Parece que no la he modificado porque está la altura de instrumento y parece que la altura de instrumento no se ha modificado, así que tengo la desorientación en 100, por tanto puedo decir que el azimut de 100 a 200 es la desorientación en 100 más la lectura horizontal de 100 a 200. Si sustituyo aquí, tengo que 129 más la lectura de 100 a 200 en círculo directo, 196.1910. Y me da un valor de 325,3960. Ya tengo el azimut de 100 a 200. Una vez que tengo el azimut de 100 a 200, voy a calcular las coordenadas del punto 200 a partir de las coordenadas del punto 100. Las coordenadas de 200 para la X, por ejemplo, serán las coordenadas de 100, que es el punto en el que estoy, más la distancia reducida que exista entre 100 y 200 por el seno del azimut entre
100 y 200. Vamos a calcularlo. Las coordenadas del punto 100 en este caso son 125 para la X más la distancia reducida. Vale, no tengo distancias reducidas, tengo distancias geométricas. Así que tengo que calcular la relación que existe entre la distancia geométrica y la distancia reducida. El seno de V, el seno de la visual, es lo que nos relaciona los dos valores. Entonces, el seno de V es distancia reducida entre distancia geométrica, de lo cual de aquí puedo decir que la distancia reducida es dg seno de V, siendo este V el ángulo vertical para cada una de las observaciones y dg un valor que me da. Así que puedo decir que la distancia reducida que existe entre 100 y 200 es 85,159 por el seno de V. Entonces, vamos a meter, en este caso, 103, 8895, 8895. Calculo el seno de 103, 8895 es 0,998 y lo multiplico por este valor. 85,000 metros. Esta es la distancia reducida, así que esta distancia entra aquí por el seno del azimut entre 100 y 200, que es este valor, 325. Hay que poner todos los decimales, 3960, así que 85 por 325, 3960 seno. El resultado de esta operación es menos 78,32, a lo cual le sumo 125, que son las coordenadas del punto origen, y obtengo que la coordenada x de 200 es 46,674. Voy a calcular la coordenada y, la y de 200 es la y del punto 100 más la distancia reducida por el coseno del azimut entre 100 y 200. La y del punto base es 125 también, más la distancia reducida es evidentemente 85 porque es la misma, y el coseno de 325, 3960. Realizo esta operación, 325, 3960, lo multiplico por 85, sale 33,01 y le sumo 125. Con lo cual el resultado es de 158,015. Estas serían las coordenadas. Esto sería x de 200 y esto sería y del punto 200. Para continuar con el cálculo de la poligonal, una vez que tengo las coordenadas de 200 y ya me posiciono en 200, como podemos ver, lo primero que hago es visar a 100 para orientar. Entonces, aquí en algunos casos estamos tentados de utilizar la fórmula inicial, volver a calcular el azimut de 200 a 100 empleando el incremento de coordenadas, pero en este caso no es necesario. ¿Por qué? Porque hay otra fórmula que dice que el azimut de A a B es el azimut de B a A más menos 200 grados centesimales. Por tanto, si yo tengo el azimut de 100 a 200, que es, lo tengo aquí, 325, 3960, más menos 200. Y hay veces que me preguntáis, bueno, pero ¿cómo sé si le tengo que sumar o restar? Pues teniendo en cuenta que siempre decimos que no queremos ángulos negativos y que no queremos ángulos que pasen de 400 grados, la respuesta es muy sencilla. En este caso, yo no le puedo sumar 200, porque si sumo 200 me voy a 525. Yo no quiero tener este valor de 525. Perdón, aquí es de 200 a 100.
Yo no quiero tener este valor de 525, así que se lo resto. 125, 39, 60. Este es el valor del azimut de 200 a 100. Como ya tengo el valor del azimut de 200 a 100, vuelvo a despejar y ahora calculo la desorientación en 200, es el azimut de 200 a 100 menos la lectura horizontal de 200 a 100. 125 menos 186. Pues calculo 125, 3960 menos el valor horizontal 186, 1917, me sale este ángulo de menos 60, que es un ángulo con el cual yo no quiero trabajar. Sería como, en este sentido, un menos 60. En realidad el azimut no es menos 60, sino que el azimut es este otro valor. Sería 400 menos el valor obtenido. Es decir, al valor obtenido le voy a sumar 400. Por tanto, la desorientación es 339, 20, 43. Y a partir de esta desorientación en 200 ya puedo calcular el azimut de 200 a 300. ¿Por qué? Porque es esta desorientación más la lectura horizontal. Si yo a esto le digo sumar, la lectura horizontal es 94, 48, 63, 94, 48, 63. El resultado es 433, es decir, que sería como una vuelta completa y 33 más. Cuando supero los 400 grados, lo que hago es restárselos. 336906. 336906. Este sería el azimut entre 200 y 300. Y con este azimut, ¿qué hago? Calculo la X de 300, calculo la Y de 300 y una vez que tenga, me vuelvo a posicionar y así voy solucionando y resolviendo cada uno de estos apartados. ¿Qué tiene que suceder cuando llegue al final de la poligonal? Desde 500 voy a volver a calcular la posición del punto 100. Y esta posición del punto 100 calculada me tiene que dar algo muy parecido a estos valores iniciales. ¿Cómo de parecidos? Pues bueno, en función del equipo que tengamos, como vemos aquí, un equipo de 3 segundos con 20 aumentos y una sensibilidad del nivel de 5 minutos, en función de eso tendremos una tolerancia y nos dirá si la poligonal ha cerrado correctamente o no. Bueno, pues nada más, aquí es como se resuelve esta poligonal desde el punto de vista del cálculo planimétrico y en otro vídeo haremos un cálculo altimétrico.